retinosis pigmentaria GT, Retina Panamá y retinosis pigmentaria Paraguay. Presentan en su programa mensual una charla donde hablaremos de la importancia de la salud mental en las personas con discapacidad visual. Entrevistas. Un giro a mi visión, la luz brilla desde el interior. Nerina Bellón, ex profesora del Centro de Rehabilitación de Paraguay. Vamos a pasar ahora con la siguiente entrevista. Me gustaría presentarle al resto de los compañeros a la profesora María Nerina Bellón. Ella es psicóloga, ella es egresada de la Facultad de Filosofía de la UNA, tiene un posgrado en educación inclusiva y también realizó otro posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Aquí es donde sabemos que habla el portugués. Es experta en sistema braille. Ella enseñó durante 30 años en el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas en el área de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad visual. Tengo entendido que de primaria, secundaria, universitario. Tenemos la oportunidad de conversar con la profesora María Nerina Bellón, que es una institución con mucha experiencia, conoce muchos casos de personas con discapacidad visual. Entonces yo quería preguntarle, y algo que es muy importante también que conozcan de la profesora María, que ella es una persona con ceguera total. Y con todo esto pudo superar tantas barreras y ayudar a muchas personas. Así que lo que nos va a compartir va a ser muy interesante. Y yo quería preguntarle, profesora María, que nos contara sobre su vida y la enfermedad y cómo le afectó. Que nos contara un poquito sobre usted. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer algunas aclaraciones. Yo no tengo posgrado, yo tampoco tengo una especialización. Yo hice la carrera de psicología con énfasis en educación. Y ahí me quedé, porque cuando terminé mi facultad yo ya tenía 2 hijos, estaba casada y ya no quise, realmente ya no quise seguir estudiando. Con respecto a mi enfermedad, yo lo que tuve es glaucoma infantil dolorosa, que comenzaron los problemas a los 1 año y medio y llegué a ver los colores, y a los 7 años sí perdí totalmente la visión porque me tuvieron que quitar, un ojo ya me sacaba a los 4 años y el otro a los 7 porque podía afectar el cerebro. Y de ahí en adelante seguí mi vida como persona ciega, pero a mí mi madre me alfabetizó, ya me comenzó a alfabetizar a los 4 años, a los 6 años ya estaba alfabetizada, entré a la escuela sabiendo ya las letras y estudié en varios lugares. Comencé en Asunción 3 meses, luego me trasladé a San Paulo, donde hice los 3 primeros grados. Después volví a Asunción, hice unos cuantos grados en escuela común, no especial. Luego fui a la Argentina, donde aprendí estenografía, porque ya hacía falta, ya estaba pasando a la secundaria. Y bueno, después terminé, hice formación docente, soy maestra primaria, como se decía en mi tiempo. Ahora es profesora de escolar básica. Y después me casé, viví en Río de Janeiro, en la ciudad de Petrópolis, 3 años. Mi marido también era ciego y él era fisioterapeuta. Entonces, mi papá le ofreció instalar una clínica de fisioterapia en Asunción y ahí vinimos a radicarnos en Asunción. Ha tenido un recorrido bastante amplio. Y a la pregunta que venía a continuación de cómo ha impactado su condición. Pero veo que usted es una mujer, como decimos acá en mi país, muy tirada para adelante. Entonces, me gustaría que nos contara un poquito cómo ha impactado su condición en su vida. Impacto siempre hay. Ahora yo tuve la suerte
de tener unos padres que me ayudaron muchísimo cuando era pequeña. Mi mamá, una persona muy severa, y mi papá, una persona muy permisiva, pero lo que yo le agradezco a mi padre es haberme mostrado todo lo que podía tocarse, él me mostró desde muy pequeña. Entonces, mi convivencia con la naturaleza, las plantas, los animalitos, los insectos, inclusive, tuve una buena experiencia, porque mi papá hasta un grillo me puso en la mano porque yo quería saber cómo era el grillo. Y entonces me puso una vez en la mano, pero no pude apreciar mucho porque saltó enseguida, ¿verdad? Una rana, una lagartija, en fin, todas esas cosas. Y eso enriqueció mucho mi experiencia. Y el miedo a enfrentar las cosas, lo tuve muy poco. Ahora, cuando yo perdí la visión totalmente en la última operación que me hicieron, mi papá, como le digo, era una persona más no sé si sería la palabra sensible, pero le costaba más enfrentar la situación. Entonces, como yo tuve 14 operaciones entre los 1 y los 7 años. Y cuando terminaba la operación y después me sacaban la venda, yo veía nuevamente como veía antes, lo que yo veía, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿y qué va a pasar cuando me saquen la venda? Y va a ser igual, me dijo mi papá. Y resulta que después me sacaron y yo no vi nada. Ese episodio de mi vida yo no recuerdo, pero mi mamá me cuenta que yo me quedé como en shock y no reaccioné, me quedaba sentada, no me iba a ningún lado, no hablaba con nadie. Creo que pasaron 2 o 3 días. Y como mi mamá estaba muy asustada, vamos a decir, me llevó a visitar al manicomio. Y fue una experiencia para ella muy fuerte y para mí también. Seguramente yo no recuerdo eso, pero lo cierto es que después de eso, que yo escuchaba a la gente que gritaba y esas cosas, y entonces mi mamá me dijo, o vos reaccionás o te quedás de esta forma. Entonces, creo que ese impacto muy fuerte a mí me hizo reaccionar. Pero, como les digo, no me acuerdo de ese momento, pero sí sé que seguí mi vida como, no puedo decir como si nada, pero yo seguía corriendo, yo seguía saltando, seguía trepando, en fin, hacer las cosas que hace cualquier niño. Pero fue una situación difícil porque, por ejemplo, yo tengo claustrofobia y también sufrí de pánico un tiempo. Y pienso que todas esas experiencias fueron las causas de esas situaciones que viví después. Pero no puedo decir con seguridad. De cualquier forma, ya las superé todas. Y les digo sinceramente, las superé sola, haciéndome el trabajo yo misma, porque el pánico, si alguien conoce, sabe que es una cosa muy disculpe la expresión, pero es una cosa muy estúpida, muy ridícula, porque sabes que no tiene sentido, pero no podés contra eso. Y entonces uno se trabaja. Se bloquea, digamos, uno se bloquea. Sí. Y bueno, pero a estas alturas ya lo tengo bien superado. Wow, profesora María, yo estoy encantado de escucharle y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de interactuar con usted, porque la verdad que su experiencia es extraordinaria y Dios le ofreció tener unos padres maravillosos y eso es muy bonito. Sí, yo considero que tuve una infancia privilegiada. La adolescencia no puedo decir lo mismo porque mis padres se separaron, para mí eso fue muy fuerte. Y tuve una adolescencia un poco retraída, vamos a decir. Pero a mí me ayudó mucho que, como me gusta mucho leer, y esa parte
de mi vida la pasé en la Argentina un año. Y en la Argentina hay bibliotecas maravillosas y yo leí muchísimo durante todo ese tiempo, que lo que me ayudó a seguir A seguir y a pasar adelante. esa etapa, a seguir adelante y a pasar a esa etapa no tan desesperada, vamos a decir, porque yo leía mucho. Y cuando yo leo, vivo lo que leo y me abstraigo completamente de la realidad. Y eso me ayudó muchísimo. Pues Después podríamos, volví al exterior, vine a la capital, como les digo, después me fui a Brasil y, en fin, me casé. Y cuando mi hijo tenía 4 años, mi hijo es el segundo, tuvo una nena y un varón. Y entonces ahí me decidí a reiniciar mi estudio universitario. Hice la carrera de psicología. Empecé en la Universidad Católica y terminé en la Nacional, porque en la Católica era énfasis de psicoanálisis. Y a mí no es que no me guste el psicoanálisis, pero yo quiero las cosas más abiertas, más holísticas. Y por eso. Wow, entonces podríamos decir que a la pregunta que venía, que ya me la ha respondido, podríamos decir que una de las estrategias que le ayudó a usted a poder sobreponerse a las adversidades y a las barreras que pudo tener. En primera instancia, digamos, fue ese apoyo en el hogar y en segunda instancia, ese apoyo que encontró en la lectura y en la formación es lo que, digamos, le dio a usted esa solidez para continuar frente a las barreras que pudo haber tenido, que usted pudo superarlas con mucha fuerza, ciertamente. Entonces yo quería preguntarle, con relación un poco a eso, que nos contara qué considera usted o cómo considera usted la importancia de la salud mental para las personas con discapacidad visual. La salud mental, yo diría más bien el equilibrio emocional, es importantísimo, porque eso se refleja en el relacionamiento, en nuestro relacionamiento de personas como nosotros que tiene esta discapacidad. En realidad no es que quedan aisladas las otras discapacidades. Yo creo que para cualquier discapacidad es indispensable el equilibrio emocional, que lógicamente se consigue o por lo menos se mantiene de manera saludable con la salud mental, lógicamente, ¿verdad? Ahora, nosotros, las personas con discapacidad visual, sea una ceguera total o una baja visión, lo que nos sobrecarga es esa angustia o ansiedad que tenemos todos cuando, por ejemplo, salimos a la calle o realizamos actividades en la casa o en cualquier parte. A medida que pasan los años, uno supera eso totalmente. Pero cuando comenzamos a hacerlo en forma totalmente independiente, nos sentimos a veces muy observados y muchas veces son impresiones nuestras. Nadie observa, pero para nosotros sí. Y después, cuando salimos a la calle y nos vamos en un colectivo, en un tren, lo que sea, ahora hay muchas facilidades, pero 50 años atrás era muy diferente. Entonces, no sabemos nunca si nos van a bajar bien, si nos van a avisar en el lugar correcto, y será que vamos a llegar, y será que no vamos a llegar. Y cuando salimos de la casa y vamos a encontrar a alguien que nos ayude, y nos vamos a encontrar, nos van a hacer caso, en fin. Esas cosas nos mantienen en una tensión muy alta. Y esa tensión se refleja de repente en el comportamiento que presentamos con las personas. Y como no somos iguales, que es lo bendecido, vamos a decir, porque sería muy aburrido ser todos iguales, pero como no somos iguales, algunos reaccionamos agresivamente, otros reaccionamos pasivamente, y otros sabemos disimular muy bien
lo que estamos sintiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí radica la dificultad que tenemos en alcanzar ese equilibrio necesario para llevar una vida saludable para nosotros mismos y para nuestro entorno. Y es una cuestión de observarse, de trabajarse a sí mismo y, por supuesto, de recurrir a un profesional cuando nos damos cuenta que ya la cosa está seria. Pero un niño o un adolescente no tiene la condición de poder decir, necesito una ayuda profesional. Y si la familia no tiene una formación, tampoco va a buscar un profesional. Entonces, en los establecimientos de apoyo, porque hoy día todo es de apoyo, ya no tenemos ni escuelas especiales, ni internado, nada de esas cosas que antes había, que tenía sus pros y sus contras, como todas las cosas. Entonces, en esos lugares debe haber un psicólogo que sepa comprender, que sepa realmente llegar a esa persona y a la familia, porque generalmente se van en rehabilitación, por ejemplo. Yo, en donde trabajé, nosotros atendíamos personas de los 15 años en adelante. Entonces, algunos llegan con sus padres, otros llegan con sus vecinos, otros llegan solos, porque a veces hay personas que por un accidente perdieron la visión, o por un intento de suicidio, o por una agresión física. En fin, hay diversos casos. Y ahí es muy importante ese apoyo y esa orientación que le va a dar el psicólogo. Y en realidad, y eso yo sé que a muchos colegas no les va a gustar, pero en realidad la psicología se aplica y se ejerce en forma transversal y en forma casi inconsciente. Porque cuando uno quiere realizar un buen trabajo de guía, de orientación, no de guía, de orientación a la persona, entonces uno necesita saber de esa persona. Saber qué siente, cómo siente, dónde vive, con quién vive, cómo es su entorno y todas esas cosas, porque solamente así se le va a poder ayudar de una manera más efectiva. Y conocer su personalidad. Porque no podemos dar orientación a una persona tranquila, a una persona pasiva, que a una persona agresiva. Son orientaciones distintas para que realmente le sirva, ¿verdad? Y esa es una experiencia que yo tuve. Yo trabajé como psicóloga un tiempo y después quedé como profesora de apoyo, pero para que mi objetivo, que era que esa persona pueda no solamente aprender un contenido, sino que pueda desenvolverse en la vida lo mejor posible, se aplica la psicología. Queriendo o no, se aplica. Y eso es lo que le puedo decir, no sé. Muchísimo. Oiga, qué interesante, profesora, y con la experiencia que usted tuvo durante 30 años en esta institución, estoy seguro de que lo que nos comparte es con toda esa visión holística que usted mencionaba que tiene de la problemática, y nosotros le agradecemos mucho y la oportunidad de poder escuchar su experiencia, y que nosotros, digamos, los compañeros más jóvenes que estamos tratando de encontrar ese trabajo integral para la solución de nuestra condición, esa experiencia que usted nos comparte para nosotros es muy importante. Yo quería preguntarle en ese sentido, de lo que usted estaba mencionando, que nos ha denominado equilibrio emocional. Nosotros como pacientes, ¿qué recomendaciones? Porque quizás no todos tengamos acceso, y creo que es una realidad de todos nuestros países, no todos a nivel nacional tenemos acceso a una rehabilitación, o nuestros familiares no tienen acceso a un centro de rehabilitación y estas orientaciones de profesionales con experiencia. Entonces,
¿qué recomendaciones nos daría usted a nosotros, los pacientes con discapacidad visual, para tener ese equilibrio emocional que usted nos menciona? Y bueno, en primer lugar, como todas las cosas, uno tiene que estar consciente de su realidad, aceptar esa realidad, pero eso no quiere decir, y bueno, ya no voy a ver y ya no voy a poder hacer nada, entonces me quedo sentado a esperar un milagro. No en ese sentido, pero sí en el sentido de ser consciente de nuestras limitaciones. Y al saber nuestras limitaciones, vamos a saber nuestras potencialidades. Yo puedo hacer tal cosa. Una persona que pierde la visión de grande, ¿qué es lo que hacía antes? Bueno, y de acuerdo a esa actividad, primero tiene que pensar, antes yo hacía esto, pero yo usaba la vista. Ahora no puedo ver. ¿Cómo voy a poder seguir haciendo? ¿Voy a poder o no? Si era una persona que manejaba libros contables, por ejemplo, o era bioquímico, o era un cirujano, lógicamente no va a poder seguir haciendo esa actividad. Pero con seguridad va a encontrar una actividad paralela donde pueda continuar desarrollando su propia, su formación, ¿verdad? Ahora, ese es el caso de un profesional. Pero vamos a nuestra realidad más cruda de nuestros países, como dijo usted. La mayoría de las personas con discapacidad del interior de nuestros países, muchos de ellos, nunca recibieron ningún tipo de orientación, nunca supieron ni siquiera que existe un sistema braille o que existe la posibilidad de manejar una computadora, un celular, en fin, esas cosas no saben. ¿Y cómo ayudarle? Y la verdad que si no llegamos hasta ellos, si por lo menos no reciben un poquito de información, infelizmente va a ser casi imposible ayudar. Pero si uno sabe viene uno y le comenta, sabe que tal parte hay una persona que está ciega, que nunca se fue a la escuela, entonces alguien del grupo, siempre hay alguien, se va y conversa con esa persona y le explica que no precisamente tiene que quedarse sentado sin hacer nada. Si está en el campo, si es agricultor, si la familia es de agricultores, y vamos a ver qué puede hacer esa persona si ya tiene más de 30 años. Bueno, vamos a ver qué se hace. Se siembra, se cosecha, se embolsa, se vende, se clasifica, algo de eso. Esa persona ciega, y si es de baja visión, mejor todavía, va a poder hacer algo dentro de esa cadena de actividades que llevan a terminar ese trabajo. Y lo importante es que ese miembro de la familia se sienta útil y que la familia sienta también que realmente le es útil, y entonces cambian muchas cosas. Porque cuando la persona ya es útil, ya es importante, es necesaria dentro de un engranaje, se la respeta más y comienza a levantarse la autoestima, su propia valoración y la valoración que le dan los demás por esa necesidad que tienen de recurrir a él para realizar tal cosa. Y yo creo que ahí, no digo que sea la solución, pero una de las soluciones es buscar la potencialidad de esa persona y potenciarla aún más, valga la redundancia, para que sea
considerado dentro de su núcleo familiar y social más cercano. Digamos Sería que... lo ideal. Me van a decir, no, pero tiene que aprender a leer, a escribir. Claro que tiene que aprender, sería lo ideal. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber cuando un adulto, encontramos un adulto con una discapacidad, sea la nuestra o sea otra, ¿qué quiere esa persona? ¿Qué realmente quiere hacer? ¿Cuál es su interés? Porque a veces el interés de la persona no es el nuestro. Y le llenamos de ciertos conocimientos, ciertas herramientas que no va a usar porque no es eso lo que él quiere. Entonces tiene que partir primero de la necesidad de ese individuo. Ahora, viene un individuo totalmente perdido, en crisis, está en la etapa de duelo. Tenemos que primero ayudarle a salir de esa etapa y después vamos a ver qué desea. Y vamos a ayudarle en su deseo siempre y cuando sea factible. Y lógicamente, lo primero, los pilares de la rehabilitación, ¿verdad? Son orientación y movilidad, actividad de la vida diaria o habilidades, como dicen ahora, que es lo mismo, y la parte de comunicación. Pero como me estaba diciendo el compañero, allá en el fondo de nuestros países, donde no hay ni un centro, no hay nada que le pueda ayudar realmente en forma sistemática. Entonces, lo ideal lo que yo siempre propuse aquí, por ejemplo, es, nuestro país es pequeño. Entonces, que se divida, por ejemplo, en 5 regiones máximo, en lugares de cabecera donde abarquen 3 departamentos, por lo menos, le llamamos nosotros departamento, en otros lugares se llaman provincia, estado, como quieran. Bueno, y que ese lugar pueda atender a esos 3 departamentos en forma, no es que la persona llegue hasta ahí, sino que el profesional llegue hasta la persona a dar las orientaciones. Implementar la rehabilitación basada en la comunidad. Eso tiene buenísimos resultados porque se trabaja con todo el entorno. Se trabaja con la familia, con la iglesia, con las autoridades principales, sea municipalidad, sea comisaría, sea un club deportivo donde la mayoría del pueblo va, en fin, y da muy buen resultado. O sea, hay muchas estrategias que se pueden utilizar y se deben desarrollar esas 3 áreas de alguna manera. La orientación y movilidad. Sí, sí, que es impresionante y me ha gustado mucho ese concepto que acaba de mencionar de rehabilitación con la comunidad. Sería una bonita alternativa, pero también nos quedamos con eso que mencionaba sobre ver las potencialidades de las personas, explotarlas y validarlas luego, ¿verdad? De que esas potencialidades que tengan les permitan validarse frente a la familia y frente a la sociedad. Nos queda ese mensaje, la verdad es que es muy positivo y creo que como una herramienta de trabajo también. Profesora, la verdad que le comento que yo estoy maravillado escuchándola, toda su experiencia y todo lo que nos está contando, y reitero lo que dije, me siento muy privilegiado de poder compartir e interactuar con usted en esta ocasión. Quería preguntarle, ya la última pregunta que tenemos por acá, un breve mensaje sobre la importancia del equilibrio emocional para las personas con discapacidad visual. En primer lugar, cualquier persona, con o sin discapacidad, lo primero que necesita es conocerse a sí mismo para poder apoyarse, para poder amarse a sí mismo, como dijo el gran maestro. Esa es la única cosa que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Estamos muy lejos, yo sé, pero es así, porque si nosotros conseguimos
valorarnos y amarnos a nosotros mismos. Vamos a amar al prójimo, vamos a respetar y van a desaparecer un montón de cosas que son la base de casi todos nuestros problemas cotidianos, sociales, locales y mundiales. Ahora, una vez que yo me conozco 100%, eso es un gran privilegio, pero por lo menos un 40% ya va a mejorar nuestra situación. Vamos a saber lo que queremos y si sabemos lo que queremos, vamos a luchar por lo que queremos. No renuncien nunca a sus sueños, pero no se olviden nunca que los sueños se alcanzan sin perjudicar a nadie y tampoco a sí mismo. Si hay algún perjuicio a mí o al otro, no vale, no sirve. Tengo que cambiar. Muchísimas gracias, profesora. La verdad es que un bonito mensaje nos ha dejado. Desde Panamá le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. No sé si tenemos algunos compañeros que deseen hacerle alguna pregunta a la profesora María. Sí. Tiene levantado la mano Camilo. Le voy a habilitar el micrófono. Camilo. Muy interesante la capacitación y pues es una gran reflexión que da la profesora. También está Gerardo. Si quieres habilitar tu micrófono, Gerardo. Muchas gracias, Laurita. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo. La pregunta que yo tengo, ahorita mencionaba, porque la psicología menciona la salud mental. Ahorita usted acaba de mencionar una palabra muy importante, que es el equilibrio emocional, que es la base principal de todo lo que conlleva el cuerpo y de muchas enfermedades provocadas por las emociones. ¿Cómo podemos llevar nosotros los seres humanos con un equilibrio mental sano y congruente para que no sucedan ciertas situaciones de salud, como en el caso de visual o auditivo? Y lo que pasa es que para que uno alcance el equilibrio emocional, lo que hace falta es ese trabajo cotidiano y constante de observarse a sí mismo, observar sus reacciones ante cualquier situación que se presente. Y depende mucho del carácter de cada uno. Entonces, cuando nos vamos a dormir, pensamos, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo me comporté? ¿Qué me dijo fulano? Yo reaccioné mal con ¿por qué reaccioné de esta manera? Voy a tratar de no volver a hacerlo porque esto a mí me trae mayores problemas en mi relacionamiento. En vez de mejorar, voy empeorando. Y así voy adquiriendo esa experiencia y voy teniendo un mayor equilibrio. Es ese trato con los demás y conmigo mismo. Si yo practico el respeto, todo va a ser más fácil. Porque vamos a encontrar muchos obstáculos, principalmente emocionales. Emocionales, yo estoy hablando en relación a cómo nos tratan los demás. A veces nos molestan mucho. Nos sentimos mal y reaccionamos mal. Y muchas veces es lógico que así sea, pero el otro no comprende eso. Y en vez de mejorar nuestra situación, empeoramos. Y eso sucede con cualquier discapacidad, no es solamente con la visual. Y entiendo, su problema es más complejo porque no ver y no escuchar ya es mucho más complejo, pero sin embargo sabemos que se puede superar. ¿Se puede superar cómo? Valorando todo lo positivo que tenemos y todo lo positivo que encontramos en el entorno. Si nosotros partimos de lo positivo, vamos a encontrar un canal por el cual podamos desarrollarnos y saber qué es lo que sé hacer,
¿qué es lo que yo hago bien? No es lo que yo hago más o menos. Lo que yo hago bien. Y enfocarme en eso. Y le puedo asegurar que va a tener éxito. Muchísimas gracias, profesora María, por su intervención. La verdad es que mucha experiencia y mucha sabiduría en sus palabras. Reitero nuestro agradecimiento por acudir, por brindarnos la oportunidad de escucharle y compartir su tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. No sé si desea alguna palabra adicional. Vamos a continuar entonces. Bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando quieran. Retinosis pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis pigmentaria Paraguay. Entrevistas. Un giro a mi visión, la luz brilla desde el interior. Nerina Bellón, ex profesora del Centro de Rehabilitación de Paraguay.